Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Fíjense lo que es interesante, lo que implicaría el aumento para las universidades, que en el fondo sería ceder a la vieja política, a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción de presupuesto, implicaría volver a las andadas y volver a los niveles de riesgo país que teníamos con el kirchnerismo, con lo cual pasaríamos de un PBI de 600.000 millones de dólares a uno de 400.000 millones de dólares. Es decir, estaríamos perdiendo un tercio del PBI. Pocos asuntos han mantenido la centralidad en la opinión pública argentina que las reacciones del sector universitario a las medidas fiscales del gobierno de Javier Milei. Las críticas y opiniones de desaprobación han estado presentes en los medios y recientemente en las calles colindantes al Congreso de la Nación Argentina, en Buenos Aires y en otras ciudades del país. Profesores y estudiantes, empleados y sindicalistas, así como también activistas políticos opositores, han expresado su rechazo en las calles al veto presidencial que se ha dado a la propuesta de ley que busca ampliar la financiación pública universitaria. Aquí el centro de la controversia radica en la cuota de financiación basada por el índice de inflación, que para el pasado mes de agosto llegó al 237%. Si bien para Milei la meta de equilibrio fiscal sigue siendo el núcleo de su política, no debe perderse de vista que en minoría parlamentaria y con poca capacidad de interlocución con este sector tan influyente en la cultura política argentina, difícilmente podrá sostener en el mediano plazo su agenda de austeridad libre de contenciones. En este sentido, es necesario ponderar qué alcances políticos tendrán estas resistencias, así como también qué capacidad de maniobra pudiera proponer el gobierno. Estas y otras cuestiones serán examinadas en el episodio de hoy en Mirada Semanal. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 13 de octubre de 2024. Nos dirigimos a Argentina, donde esta semana, así como en otras ocasiones, sobre todo recordando aquellas manifestaciones del mes de abril, digamos, el sector universitario en Argentina se hace presente en las calles para protestar. De alguna manera es una protesta que lo que busca es una fuerte conmoción a lo que ha sido esa política fiscal tan restrictiva del gobierno de Milei y que de alguna manera busca frenar un poco de alguna manera también ese acelerado empobrecimiento que ha tenido sobre todo buena parte del profesorado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, de alguna manera estando tan vinculados directo o indirectamente por tantos años con el sistema de la educación pública en América Latina y específicamente en Argentina, me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, porque claro, esto también es una seña de identidad del propio gobierno Milei y Sí, que sobre todas las cosas, pues también habla de esa tensión permanente que ha tenido con el Congreso y con el Senado, sobre todo de materia legislativa en general, no solo con la educación universitaria. ¿Cómo miras tú y qué implicaciones pudiera tener de cara al futuro bueno, estas movilizaciones? comienzo con una broma un poco frívola, si se quiere, pero que es de una anécdota que se dice de Charles de Gaulle, que cuando reaccionó a las manifestaciones de los estudiantes, recordemos, de mayo de 1968, y dijo textualmente de Gaulle: nunca hay que mezclar un conflicto de raíz material con gente que tiene tiempo. Bueno, esta es digamos, la boutade, ¿no? Pero en términos políticos, mm, dos cuestiones diferentes. O sea, de nuevo, y me refiero a lo que hemos hablado con respecto al caso de Rodrigo Chávez, Milei es un presidente con muy poca experiencia política y con un nulo apoyo, con un nulo músculo partidario, porque la Libertad Avanza, precisamente este mes, perdón, el mes pasado, en septiembre, ya se ha consolidado como partido político, es decir, ya es un partido político. O sea que Milei ha gobernado durante casi un año sin partido político, ¿no? Ahora ya tiene un partido político, pero es un partido político absolutamente minoritario en el Congreso, donde depende de los votos de Macri. Y Macri, la gente de Macri, está enfadada. La educación pública en Argentina ha sido siempre un espejo en el que mirarse el resto de los países de la región. Argentina ha logrado tener una clase media ilustrada,
crítica de nivel mundial gracias a la escuela pública y a la universidad pública. Esto es una evidencia, ¿no? Claro, en la filosofía de la podadora de Milei, eso supone, bueno, que es un gasto público superfluo, que es un gasto público innecesario y que por consiguiente se puede también ver afectado por las políticas de ajuste, ¿no?, que quiere llevar a cabo, ¿no? Creo que para él es un error, creo que esto puede movilizar a una opinión pública argentina que de momento ha estado un poco perpleja, pero que ahora sabe que hay un 52% de pobres en Argentina, y sabe también que el tiempo de gracia que tenía Milei se va acabando, ¿no? Este es el escenario, y yo creo que, si claro, algunos dicen la marcha del 27 de abril tuvo más gente que la de ahora. Bueno, estas cosas no, de lo que se trata es de qué capacidad de movilizar a una opinión pública que empieza a estar muy, muy cansada va a tener este proyecto, ¿no? Proyecto que, recuerden, Milei quiere vetar, pero no es probable que tenga el suficiente número de diputadas y diputados en el Congreso para poder lograrlo. Claro, que es precisamente el escollo a seguir, ¿no? O sea, ciertamente esta dinámica sigue su vida legislativa y sus deliberaciones. Y claro, ciertamente aquí se incorporan muchos otros elementos, porque durante mucho tiempo, y sobre todo el propio Milei y también de alguna manera, muchos opinadores de su cuerda, han estado siempre muy críticos diciendo, bueno, es que la financiación pública ha terminado pagando la ideologización de algunos de sus programas, el tema de la extrema izquierda Y como, Xavi, como... Ajá. perdona Adelante. que te interrumpa antes de que hable María Isabel. Una cuestión que debemos también tener en cuenta es que esta semana la semana que ha terminado, visitó Nayib Bukele Buenos Aires. Tuvo una reunión privada con Milei, y no hay ningún tipo de comunicado a propósito de esa reunión. Y que, Punto. y que precisamente eso también habla un poco de tanto que se cuestiona, ¿no? Este tema de la ideologización, y precisamente uno de alguna manera ve con cierta, es como una suerte de doble rasero, ¿no? Porque de alguna manera hay aspectos que tienen que ver con este asunto que no se tocan directamente, que se cercena el presupuesto sin mayor proposición de futuro, ¿no? Y en ese sentido me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, porque bueno, vemos que esto ciertamente va como muy alineado a una agenda confrontacional, pero poco propositiva en el plano de los hechos, ¿no? Y cómo miras tú esta dinámica y qué implicaciones pudiera tener de cara al futuro? A mí me parece que hay una repetición de otros momentos, no solamente vistos en Argentina, sino también en Chile. Recuerdo en el año 2019 todas estas protestas y a dónde llevaron estas protestas. Entonces, por ese lado, Milei tiene que ser muy cuidadoso, porque si bien la gente votó por él harta, frustrada, y buscando una salida política a un gobierno kirchnerista ineficiente. El problema es que Milei no es un político que tenga el respaldo no solamente de una organización política, sino de una propuesta política que la sociedad argentina haya comprado en su totalidad. Fue desesperación, fue que se vayan todos y vamos a ver si este hace algo. Y eso, por un lado, es problemático para él. Por otra parte, el tema educativo convoca a muchísima más gente, porque yo estaba leyendo un reportaje en Clarín. El asunto es que ahí opinan los universitarios, los estudiantes, los profesores. Nada más leamos a nuestra amiga eh, Sandra Chorochucha, ella como profesora, pero también como una ciudadana que está viviendo las dificultades y los retos económicos y financieros. Entonces, el asunto es que no se limita a los estudiantes y a los profesores universitarios, porque también están los padres allí pensando en el futuro de sus hijos, en su educación. Entonces, este es un problema que trasciende
digamos, lo encapsulado que puede ser un sector, el sector de los trabajadores públicos, el sector, es un problema que afecta a muchísima más gente más allá del sector al que estamos haciendo referencia. Y hay un tercer aspecto que creo que es el más crítico. Manolo lo desarrolla desde el punto de vista de su falta de poder legislativo, desde el punto de vista de una organización político-partidista. Pero veamos lo que se está planteando. Él vetó la ley, pero no hay seguridad de que eso vaya a prosperar, porque no tiene los números. ¿Qué implicaciones tiene este fracaso legislativo para la agenda de Milei? Esto lo debilita, y lo debilita en un escenario donde tiene una inflación que no puede controlar, donde ese porcentaje de pobreza es justamente lo que la gente argumentó para votar por él. Tenemos que parar esta debacle económica. Y no lo está logrando. Entonces, mucho me temo que esto no solamente lo va a afectar desde el punto de vista de su agenda política. Leyendo lo que están opinando del lado del macrismo, Patricia Bullrich, no estoy muy clara cómo digamos, esa percepción que hay de ese lado pueda terminar por horadar esa coalición que puede ser muy débil Claro. si ellos ven que estos resultados políticos legislativos los van a afectar mucho más. Ellos están con Milei ahorita no solamente por una lógica ideológica, sino de piso político para las futuras elecciones, para elecciones regionales, en política todo es decir, en la política lo vemos desde los partidos y organizaciones políticas, desde su utilidad electoral. ¿Hasta qué punto ese sector de la derecha va a seguir viendo la utilidad electoral de mantenerse con Milei? Entonces esto también nos puede llevar a otro territorio que ya conocemos muy bien en Argentina. Claro, claro, y en ese sentido, por supuesto, estaremos muy atentos a cómo se vaya desarrollando, porque también, si vamos también al plano estrictamente de lo que es la política, digamos, la parte educativa, pues, o sea, vemos que a veces el tema de cortar simplemente el presupuesto, pero tampoco plantea una iniciativa en la que, bueno, si ha habido malversación en el pasado, si ha habido uso ideologizado o sectario, Exacto. o que dañe el pluralismo dentro de la universidad pública, bueno, Exacto. pero revisémoslo sobre la base también de una propuesta, ¿no? No nada más Exacto. simplemente cortar, que muchas veces como lo que en Venezuela ocurría, que bueno, estos empresarios corruptos, ¿qué tal? Y enseguida exprópiese. No puede ser la expropiación o el recorte presupuestario la única herramienta, Exacto. ¿no? Dentro de dentro de las cosas que un político puede desarrollar Así es. en un tema que ciertamente, como bien señala Manolo, es un tema que tiene que ver, que forma parte de la identidad social y política y cultural de una nación tan políticamente importante como lo ha sido Argentina para nuestra región. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poquito de tiempo encima. Muchísimas gracias por su tiempo. Volveremos en mirada semanal a examinar el pulso de la región la próxima semana. Muy buena semana. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.